Vale, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta formación sobre la ley de los residuos. Eh, Ante todo, muchas gracias por asistir y os recordamos también que tuvimos hace un mes o así una formación sobre cómo se deben reciclar las cosas, a las que si no la habéis podido ver, os animamos a que le echéis un vistazo y podáis estar también al tanto de cómo se debe reciclar los residuos. Esta formación está dirigida sobre todo a comprender los fundamentos de la ley de los residuos y para ello, pues tenemos a Nancy, que es especialista en relaciones institucionales de Coembes, para que nos cuente en detalle todo lo que tenga que ver con estas nuevas legislaciones. Así que, sin más preámbulos, te doy paso y todo para ti. Buenas tardes a todos y gracias, Sergio, por la presentación. Todo, no sé si voy a ser capaz de contarlo porque la verdad es que es una legislación que es bastante densa, tiene mucho contenido, pero espero que por lo menos os podamos dar algunas claves, como me han pedido los compañeros de Libera. Podéis ir planteando las preguntas que queráis, que Sergio las irá recogiendo. Yo, en cuanto empiece a presentar, ya no os voy a ver, entonces no veré ni manos levantadas ni nada, así que vosotros ya, a través de Sergio o vosotros, me vais planteando las cosas. Voy a poner la presentación, que en este caso es especialmente necesaria porque gran parte de esta ley se materializa en objetivos cuantificados. Entonces, no es para que los veamos al detalle todos, pero sí para entender cuál es el espíritu de esta ley de residuos. Entonces, bueno, comparto. ¿Lo veis? Sí. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues hoy efectivamente vamos a hablar de la ley de residuos. Y aunque decimos nuevas obligaciones, es una ley que se aprobó en 2022. Lo que pasa es que, bueno, muchas de las obligaciones pues todavía no han entrado en vigor siquiera, ¿no? Es una ley bastante ambiciosa. Sí que me gustaría dar un poco de contexto. Se sigue viendo, ¿verdad? Sí. Un poco de contexto sobre cómo surge esta ley. O sea, ya sabéis que tenemos varios marcos en los que está apareciendo muchísima legislación que son, pues, son marcos a nivel internacional y europeos, ¿no? Tenemos desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya conocéis, y de hecho hay un objetivo específico relativo a la producción y al consumo sostenible, que es donde nos enmarcaríamos, ¿no? Donde enmarcaríamos esta preocupación, esta ley de residuos. Pero además, la economía circular, los residuos, es algo que se toca también de forma transversal en muchos otros objetivos de desarrollo. De hecho, hay uno que está enfocado al buen estado, ¿no? de mares y océanos o de nuestras áreas verdes. Otro de los puntos importantes que ha inspirado, que ha dado paso a esta legislación es todo el plan de economía circular, primero el de 2015 y luego ha habido un segundo en 2020 y donde bueno, la Unión Europea lo que propone es un cambio radical de la economía europea hacia una economía circular, abandonar los modelos de economía lineal, que ya sabéis que es consumir y tirar, por un modelo de economía circular donde intentar aprovechar al máximo los recursos y que estos permanezcan el máximo tiempo posible en nuestra economía. Todo esto, como digo, da paso a una serie de legislación. Aquí tenéis un poco, bueno, pues algunas normas, algunos marcos que son interesantes. Y aparece esta primera, ¿no? O sea, esto es un esquema, ¿no? de la legislación de residuos, la general, y la legislación de envases. Aparte de la de envases, la específica de envases, hay mucha otra legislación que es específica de distintos flujos de residuos. Pero bueno, aquí como nosotros en Ecoembes nos dedicamos específicamente al de envases, pues es el que he querido señalar. Pero es como un ejemplo, ¿no? de lo mucho y lo muy regulado que están algunos sectores. La slide, la transparencia al final se divide como en tres partes, ¿no? De dónde venimos, pues ya teníamos una directiva de residuos de 2008 que se transpuso al ordenamiento jurídico español a través de una ley en 2011. Esta directiva cambió, esta directiva marco de residuos cambió, se modificó en 2018 y lo mismo pasó con
con la ley con las directivas y las leyes de envases. Pues había una del 97 y esto ha ido evolucionando hacia el actual Real Decreto de envases, que también es de 2022. El punto también relevante en este caso es que estas dos directivas, que son de 2018 y que se transponen en España en 2022, se tardó un poco, pues entre medias aparece una directiva que seguro que conocéis todos, que es la directiva de plásticos de un solo uso, la que llamamos normalmente SUP, y que estaba muy vinculada con otro marco que también es muy importante a nivel internacional, europeo, en España, que tenemos las estrategias marinas, ¿no?, españolas, y que es la preocupación por el impacto de determinados artículos de plástico de un solo uso que tienen en el medio natural, especialmente en el medio marino. Salió esta directiva y entonces en España lo que hicimos fue, en vez de transponer una ley específica para los plásticos, para esta directiva de plásticos de un solo uso, pues como ya se estaba transponiendo la ley de residuos general y la de envases en particular, pues se metió este contenido dentro de esas dos normas, ¿vale? Y no bien habíamos terminado de transponer estas directivas en España en 2022, cuando ya nos empezaron a decir que estaban trabajando en Europa en borradores de una nueva modificación de las directivas que luego se terminarán transformando en leyes en España, que de hecho ahora mismo todavía no están aprobadas. La directiva de residuos todavía está totalmente en tramitación. Y la de envases acaba de ser aprobada ahora por el Parlamento Europeo, pero todavía tiene que adoptarla el Consejo y eso ya probablemente va a quedar para el segundo semestre del año. Pero bueno, que ya tenemos novedades y ya estamos trabajando en nuevos marcos normativos. Bueno. La directiva, perdonad, la ley de residuos, la ley general, que es sobre todo en lo que nos vamos a centrar hoy, es la ley 7 de 2022 de residuos y suelos contaminados. Y ojo, porque aquí viene la primera novedad o la primera cuestión que a mí me parece muy relevante, y es que dice para una economía circular. Ya la primera directiva de 2008 hablaba de los principios de la jerarquía de residuos, ¿no? O sea, pues al final la jerarquía de residuos es que priorizas determinadas opciones de gestión de residuos, como son la prevención, la reutilización, o sea, evitar el impacto de los productos y digamos, priorizarlos sobre otras opciones menos deseables, como son, por supuesto, el depósito en vertedero, la incineración, etcétera. Bueno, pues si ya en la de 2008 se hablaba de la jerarquía de residuos y se hablaba de una sociedad del reciclaje, la novedad también en el caso de la Ley 7 de 2022 es que se profundiza mucho más y se ponen muchísimas más medidas, muchísimo más énfasis en esa jerarquía del residuo y en esa parte, digamos, más de prevención, de reducción, de reutilización. ¿Vale? Y por eso acentúan ahí en el propio título de para una economía circular. Bueno. La ley de residuos tiene muchísimo contenido. Hemos intentado, digamos, resumirlo, ¿no?, en grandes 5 ejes de acción en esta ley, ¿no? Digamos que una de las cuestiones interesantes e importantes es que hay muchos nuevos objetivos más ambiciosos y además cuantificados, que esto es algo relevante. Luego vamos a ir entrando en cada uno de estos ejes de trabajo. Pero lo que es importante señalar es que estos objetivos ya no solamente es que sean más ambiciosos en el ámbito del reciclaje, sino que son muy ambiciosos y son nuevos en otros aspectos como son la reutilización. Empezamos a tener objetivos de reutilización concretos, con números, ¿no? Un segundo eje de trabajo o de impulso de esta ley es el de la recogida separada. Parece que tenemos mucha recogida separada, pero hay muchísimos flujos de residuos. Ya solamente en el ámbito municipal, la cantidad de tipos de residuos que tenemos pues es tremenda. Y entonces tenemos reguladas algunas, pero muchas otras no. Entonces, en esta ley lo que se dice es como, bueno, pues hay que ampliar los tipos de recogida selectiva que tenemos en los municipios.
El tercer eje de desarrollo, hay un capítulo que está dedicado íntegramente a la responsabilidad ampliada del productor, que también luego lo vamos a ver un poco más en detalle lo que es, pero bueno, básicamente es que los productores de los productos tienen una responsabilidad sobre el fin del ciclo de vida de los productos, ¿no? Tienen que hacerse cargo de la gestión de los residuos. Pues si antes tenían determinadas obligaciones, ahora van a tener más financieras, organizativas, y no solamente eso, es que hay, de nuevo, muchos flujos de residuos para los que no existía esta responsabilidad del productor obligatoria, y ahora sí la va a haber. En cuarto lugar, hay toda una serie de obligaciones para los productores de esos productos de plástico de un solo uso que mencionábamos antes. O sea, esto es, digamos, la parte que corresponde a la transposición de la directiva SUB, de plásticos de un solo uso que tienen un impacto en el medio ambiente. Y finalmente, muy interesante, hay un apartado de fiscalidad importante, ¿no? Donde se habla de 2 impuestos en concreto que, de nuevo, ya no solamente es que la ley trate de promover digamos, las opciones de prevención y de reutilización, ¿no? de la parte alta, ¿no? de la jerarquía de residuos, sino que trata de desincentivar el vertido y la incineración. Realmente, si entramos en el primero de los ejes, si veis este cuadro, este es solamente un ejemplo de la cantidad de distintos objetivos cuantificados que tenemos. El cuadro, y esto es más que para que os quedéis con las cifras, que las tenéis y vais a tener la presentación, es para que veáis un poco el espíritu de la ley. Al final nos ponen objetivos que sean medibles, que sean cuantificables y además que van a ser progresivos en el tiempo. Normalmente nos ponen objetivos a 2025, a 2030, a 2035. En casos específicos, pues los hay intermedios también. Ahora os explico un poco, pero yo os digo que estos son solamente unos ejemplos de la cantidad de nuevos requisitos que plantea la ley. En las primeras líneas veis que se habla sobre todo de prevención. El artículo 17 y 18 hablan muchísimo de prevención. Nos dice que tenemos que reducir nuestros residuos municipales en un 13% para 2025, ¿vale? Y en 2030 un 15%, ¿vale? Esto con respecto a datos de 2010. ¿Vale? Cada uno de los objetivos normalmente está referido a un año concreto, ¿no? Pero además no se queda solamente en definir, pues quiero que se reduzcan los residuos en general, sino que además va enfocando dónde es más importante o dónde tiene especial relevancia hacer prevención y cómo. Y de hecho nos dice que el desperdicio alimentario es una cuestión realmente grave. Y si os fijáis, yo no sé si en la otra presentación tuvisteis o pudisteis ver una foto de la composición de los residuos municipales en España. Si tenemos unos 23 millones de toneladas de residuos aproximadamente municipales, de gestión municipal, un 8% son en peso, son los envases ligeros. Otros 8-9% los envases de vidrio, pero la materia orgánica es casi un 40% del total en peso de los residuos municipales. Por tanto, si no incidimos en este desperdicio alimentario, difícilmente vamos a conseguir alcanzar los objetivos globales ni de reciclaje, ni de separación, ni ningún otro que nos pongan. Entonces, aquí nos dice, tenemos que prevenir nuestros residuos municipales, pero además es que en el caso del desperdicio alimentario en comercios minoristas y en los hogares, tenemos que llegar a una reducción del 50% en 2030, frente a los datos que teníamos, en este caso, en 2020. Vale. Y lo mismo también tiene un objetivo para las cadenas alimentarias. Ahí normalmente el grado de desperdicio es menor por digamos, el esfuerzo, el trabajo que ya están realizando las empresas para ahorrar ese desperdicio. Pero hay que trabajar y nos ponen eso, muchos deberes para el futuro. No está en este cuadro, pero a mí sí me gustaría señalar varios objetivos más o varios conceptos más que se mencionan en esta ley para que veamos, digamos, el carácter innovador, ¿no? y ambicioso que tiene en algunos aspectos. Aquí, por primera vez,
bueno, por primera vez, pero de forma muy clara se habla de la basura dispersa y de las basuras marinas, ¿no? Y entonces, en ese mismo artículo 18 nos dice que es necesario identificar cuáles son esos productos que constituyen las principales fuentes de basura dispersa, ¿no? Y que tienen ese impacto tan grave en el entorno natural y marino. Habla de utilizar metodologías. Ya sabemos que el Ministerio de Transición Ecológica tiene una metodología para caracterizar las basuras marinas en playas, los microplásticos, etcétera. Tiene programas específicos de seguimiento y, de hecho, también hay un programa de seguimiento, un programa de ciencia ciudadana y, por lo que yo sé, me consta que muchos de vosotros, si no todos, en alguna ocasión habéis caracterizado este tipo de residuos, ¿no? Pues sumando conocimiento y aportando a esto que nos dice la ley. Es que tenemos que saber más cómo se compone la basura o la basura dispersa que encontramos en el medio marino, en la naturaleza, para poder aportar soluciones que de verdad resuelvan el problema, ¿no? O sea, si no conocemos, pues malas soluciones vamos a poder aportar. Otra cuestión que también me parece súper interesante es que no es la ley, esta no es la ley de envases, pero sí que habla mucho también de envases, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues vamos a reducir de alguna manera los envases que se ponen de un solo uso que se ponen en el mercado. Y entonces empieza ya a hablar de si las administraciones públicas pueden fomentar el uso o el consumo de agua potable, pero a través de fuentes o con envases reutilizables, pues en sus eventos. Dice también que en Oreca hay que ofrecer agua gratuita, agua de grifo gratuita, aunque luego también tengan sus botellas de agua mineral, pero que tienen que ofrecer ese servicio también. Habla también de que los comercios minoristas, o sea, las tiendas, tienen que tengan más de 400 metros cuadrados, pues que van a tener que destinar una superficie de al menos o sea, del 20%, ¿no? a ofrecer productos a granel. Bueno, pues todas estas obligaciones, digamos, nos dan una idea del objetivo, ¿no? de la ley de trabajar en todo este ámbito. También se habla respecto a los aparatos eléctricos y electrónicos, pues también introduce conceptos, pues eso, como el de la obsolescencia programada o la obsolescencia, ¿no? de algunos productos y la necesidad de hacer estudios por parte del Ministerio que nos permitan saber cuánto realmente tiene que durar un determinado tipo de producto. Y bueno, muchos otros aspectos que a mí me parecen muy interesantes. Si nos vamos a la parte media de la tabla, ya entramos en lo que conocemos más, el reciclado y también en la reutilización. Aunque aquí está separado, el objetivo que nos ponen en la ley es de tener una tasa de residuos reciclados o preparados para la reutilización del 60%, ¿vale? Lo sumamos. Pero nos dice, ojo, un 5% al menos de ese 60% tiene que ser destinada a preparación para su reutilización. No me vale solo reciclado. Y de nuevo, va incrementando el número el objetivo a conseguir a lo largo del tiempo. También nos dice que en esta recogida, también nos ponen objetivos de recogida separada municipal, como decía antes, porque bueno, se presupone que es la forma más óptima, ¿no? de conseguir un buen luego reciclado, una buena gestión del residuo, pues que se separe en lo posible, ¿no? Siempre que sea de forma eficiente y que tenga sentido desde el punto de vista técnico, ambiental, económico, o sea, social. Incrementar esa recogida municipal. Y de hecho, el objetivo global es que a 2035 se tiene que recoger de forma separada el 50% de los residuos municipales. Y de nuevo, también vuelve a hacer un inciso en el ámbito de los biorresiduos o de la materia orgánica. Es tan importante que esa separación se haga bien que nos pone unos objetivos concretos que dicen que en 2023 los impropios es lo que no debería ir en ese contenedor, ¿no? Lo que está mal seleccionado. Los impropios en el contenedor de orgánica tiene que ser como mucho el 20%. Y para 2027 reduce ese porcentaje hasta el 15%, ¿no? O sea, que la recogida separada se haga cada vez mejor. Y luego hay otros, al final de la tabla, pues veis algunos ejemplos, pero luego vamos a entrar más en detalle. Estos son ejemplos
de medidas que están más enfocadas a esas obligaciones, ¿no? Para los envases o los plásticos de un solo uso que se encuentran en el medio. Pero bueno, sí que es verdad que aquí, por ejemplo, veis uno muy interesante de una obligación de que las botellas de plástico reciclado tienen que contener un porcentaje mínimo de material reciclado, ¿vale? En el caso en 2025, para las botellas de PET, que son las de PET normalmente son las de refrescos, las de agua, pues tienen que tener un contenido de RPET, de PET reciclado, del 25%, ¿vale? Y en 2030, para todos los plásticos, el contenido de material reciclado tiene que ser de un 30%. El segundo eje del que hablábamos era el de promover la más recogida separada. Y aquí estamos hablando de que si ya teníamos recogida separada para el papel, para los metales, para los envases de Eh, plástico y vidrio. Sí, Nancy, sí, hay una persona que levanta la mano. sí. Sí, Ah, vale, perfecto. hola, perdona, no, sí, si podemos solamente volver a la slide de antes, hay una cosa que Sí, no he entendido sobre el 25% del PET. Es decir, que sí. vamos a mezclar PET con otros tipos de plástico. No, que las botellas de PET de bebidas tienen que tener un 25% de plástico reciclado. O sea, lo que se pretende es fomentar que se introduzca el plástico reciclado para fabricar otras botellas u otros productos. Vale, ¿Vale? perfecto. Sí. Gracias. Y esto toma, perdóname solamente hacer un desafío aquí, pero eso toma también en cuenta todo el agua que se necesita justamente para reciclar este plástico. Que si lo toman, claro, o sea, al final se considera que es importante que si tú estás reciclando ese material que ya se ha convertido en un residuo, o sea, por eso la ley hace tanta incidencia en la parte de reducción, de prevenir, pero hay una parte que sin más remedio se va a generar como residuo. Bueno, pues por lo menos esa parte que se ha generado ya como residuo, darle la mejor solución, que es un reciclado y además que sea de alta calidad. ¿Vale? Entonces, claro, se promueve incluso a través de compra pública verde y otras medidas que se introduzca el material reciclado en los procesos productivos. ¿Vale? Muchas gracias. Estaba hablando de la recogida separada y entonces pues tenemos la recogida separada, la que ya conocemos, y lo que nos dicen es que de nuevo para biorresiduos, para materia orgánica, tenemos que tener una recogida separada que muchos de vosotros ya la tendréis en vuestros municipios desde hace mucho tiempo, pero la mayoría no, la mayoría lo hemos visto aparecer en nuestras calles hace poco. Para 2022 se suponía que teníamos que tener recogida selectiva de materia orgánica para todos los municipios de más de 5.000 habitantes y a finales de 2023 ya entraba la obligación para todos los municipios, los pequeños también. Bueno, pues aquellos que todavía no tienen esta recogida separada, pues inicialmente pues no están cumpliendo ya con la obligación legal que se plantea en la ley de residuos. Y luego además se introducen otro tipo de recogidas separadas como la de los textiles, los aceites de cocina usados domésticos, los residuos peligrosos domésticos, los residuos voluminosos son los muebles y los enseres. Y todos estos entran a finales de este año, en diciembre de 2024. Así que tendremos estas recogidas separadas en nuestras ciudades. Y también una cuestión que me parece muy interesante y que de nuevo redunda también en que entendamos todos como ciudadanos, como empresas, como organizaciones, la importancia que tienen y los costes que tiene la gestión de los residuos, ¿no? Para que le demos valor y para que intentemos hacerlo lo mejor posible. Y la ley lo que nos dice es que los municipios van a tener que implementar una tasa municipal de basuras, ¿no? De los residuos. Y esto además lo que es interesante es que nos va a permitir, ya no solamente que entendamos que la gestión de los residuos tiene un coste, ¿no? Muchas veces en muchos de los municipios no hay tasa municipal de basuras. Está metida a lo mejor pues en el IBI, o sea, porque al final esto se paga, entonces puede estar pues eso, pues incluida dentro del IBI o dentro de otros impuestos.
Y el conocerla, saber cuánto se destina exactamente a la gestión de los residuos por parte de los municipios, pues es importante, porque así los ciudadanos le vamos a dar el valor que tienen. Lo que nos permite también esta tasa municipal de basuras es empezar a trabajar en pago por generación. Es decir, no todo el mundo quizás tiene que costear en el mismo grado la gestión de los residuos. Si alguien lo está haciendo muy bien o está generando pocos residuos, quizás se le puede bonificar o puede tener un menor coste que aquel que no está separando en casa o que está generando una cantidad ingente de residuos. Esto es el pago por generación. Digamos que cada uno paga por lo que le correspondería. El tercer punto del que hablábamos era el de la responsabilidad ampliada del productor. A mí me gusta este gráfico porque yo creo que queda muy claro lo que es. La RAP, lo digo en corto, pero es la responsabilidad ampliada del productor, y para que tengáis una idea, Ecoembes es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. ¿Vale? La responsabilidad ampliada del productor es un instrumento, una política ambiental europea que surge para decir que los productores tienen responsabilidad sobre los productos no solamente en las primeras fases, cuando se diseña, se produce, cuando se distribuye y ya cuando se consume, sino que tiene también responsabilidad sobre el resto del ciclo de vida de ese producto, es decir, cuando se convierte en un residuo y cuando hay que gestionarlo. Entonces, digamos que el sistema de responsabilidad, el sistema colectivo, como el Ecoembes, lo que hace es pues, que se unen varios productores para cumplir de forma colectiva con estas obligaciones que les pone la ley. Bueno, el objetivo de la responsabilidad ampliada del productor, esto es un poco más de la anterior charla, pero bueno, es que me parece interesante volver a repetir los conceptos. El objetivo aquí, no solamente que el productor se haga cargo de esa responsabilidad sobre el final del ciclo de vida de los productos o los envases, sino también incentivar que los productores quieran actuar aguas arriba, no solo cuando ya se ha producido el residuo, como decíamos antes, y se ha convertido en, y hay que gestionarlo, sino intentar que no se produzca el residuo, actuando en las fases iniciales, en la fase de diseño, digamos poniendo en marcha o aplicando estrategias de ecodiseño y de reducción. Hay estudios que dicen que si tú a la hora de diseñar un producto o un envase tienes en cuenta los impactos ambientales que tiene a lo largo de todo su ciclo de vida, vas a ser capaz de reducirlos o de controlarlos hasta en un 80%. Es decir, es muy importante que tú sepas, pues eso, cuántas emisiones produce, cuántas emisiones se generan en la producción, en la distribución, en el consumo, cuando se gestiona, cuando se convierte en un residuo, su gestión, como hablábamos antes, ¿no? Si tú tienes esa foto, si tú tienes ese dato, si tú lo tienes en cuenta a la hora de diseñar un producto, pues probablemente va a ser un producto mucho más sostenible. Y este es el objetivo de esta política ambiental, que además es de los 90, ¿no? Y por esta política ambiental es por la que surgen los sistemas como Ecoembes y para los envases y para muchos otros tipos de residuos, como son los neumáticos, los medicamentos, los productos o los aparatos electrónicos, etcétera. Bueno, pues volviendo a esta ley de 2022, lo que nos dice es fenomenal, ya teníamos el concepto de responsabilidad ampliada del productor, ya los productores estaban haciendo cargo de determinados costes, de determinada parte de organización. Esto va a depender mucho del tipo de residuo del que estemos hablando, del país, del municipio. Cada sistema es diferente, no es lo mismo gestionar neumáticos que gestionar envases. Pero bueno, dice, no solamente los flujos de residuos que ya estaban sometidos obligatoriamente a esta RAP, no solamente les vamos a incrementar sus obligaciones, van a tener que asumir más costes, van a tener que realizar, tener unos objetivos más ambiciosos, sino que además voy a extender, voy a ampliar y voy a aplicar esta RAP a otros tipos de flujos que hasta ahora no la tenían de forma obligatoria. Y entonces, bueno, aquí no solamente, los costes ya lo veis, ¿no? Que se habla de costes que a lo mejor hasta ahora, por ejemplo, nosotros los costes de rescatar envases de la fracción resto es la basura todo mezclado.
pues nosotros ya trabajábamos en rescatar esos envases y lo financiábamos, pero de forma voluntaria. Bueno, pues a partir de esta ley ya no es de forma voluntaria, ya es de forma obligatoria. ¿Vale? Esto como ejemplo. Luego también, bueno, un concepto también que es interesante es el de la ecomodulación. Y nos dice a los scraps, tenéis que aplicar ecomodulación en la medida de lo posible, ¿no? O sea, tenéis que intentar que la tarifa que tenga que pagar una empresa que tiene un producto más sostenible sea menor, esté, digamos, más premiada que el que tiene un producto menos sostenible. Aquí el problema es saber qué se entiende por sostenible, qué no es sostenible, porque claro, no es tan sencillo de, o sea, al final es verdad que tienes que sumar todos los impactos a lo largo del ciclo de vida y no es siempre tan sencillo. Pero bueno, se trata de introducir este concepto de ecomodulación. Y aquí están los nuevos flujos de residuos para los que va a tener que haber una responsabilidad ampliada del productor obligatoria. La ley dice que, por ejemplo, en el caso de las colillas tendría que haber entrado en 2023. Esto ya va con un poco de retraso. Y para 2025 tendríamos textil, muebles y enseres y plásticos agrarios. Los de arriba son los que dice la ley, porque bueno, pues son residuos que son muy relevantes. Y los tres de abajo están más referidos, estos vienen más por la parte de la sub, ¿no? Al final, si os fijáis, son productos de plástico de un solo uso que se han determinado que tienen una incidencia en el medio. Nosotros entramos ahora ya en la parte de estos plásticos de un solo uso que tienen ese impacto sobre la basura marina. No sé si habéis leído la directiva, pero hay toda una serie de ítems de productos, algunos son productos, otros son envases, otros son colillas, otros son... Y para cada uno de ellos, la ley los divide en varios grupos y aplica determinadas medidas distintas a cada uno de ellos, siempre con el objetivo de evitar el impacto de estos residuos en el medio natural. Entonces, yo en esta slide lo que os pongo es un ejemplo, porque siempre me parece que para vosotros va a ser más interesante la parte de reducción y de prevención. Entonces nos dice que hay unos objetivos de reducción para la comercialización de vasos de bebidas y de recipientes para contener alimentos listos para consumir, ¿no? O sea, lo que es básicamente el takeaway. Y ahí tenéis los datos, ¿no? Nos pide una reducción del 50% para 2026, del 70% para 2030, esto respecto a datos de 2022. Siempre fomentando el uso de alternativas reutilizables o de materiales que no sean plásticos. Una cosa que también habréis visto desde hace un año es que ahora se cobra por los recipientes alimentarios que nos dan en los restaurantes, en Horeca, ¿no? en el servicio Horeca. Y además tiene que venir diferenciado en el ticket de venta para que el consumidor sepa que se le está cobrando un extra por hacer uso de ese tipo de envases de un solo uso de plástico. También había medidas, pues eso, sustituyendo bandejas de plásticos por otros productos y otros productos que son monodosis, ¿no? O los aros de plástico que agrupan las latas. Bueno, pues todo eso se tiene que eliminar de alguna manera e ir sustituyendo por otras alternativas que sean de otros materiales o que sean reutilizables o compostables, etcétera. Aquí tenéis en esta tabla, no es la tabla de la ley, es la de la directiva SUB directamente, pero es que viene muy bien en el lado izquierdo la lista de artículos que están, digamos, sometidos a algún tipo de medida y cuál es esa medida. Entonces, en el eje, digamos, de horizontal veis pues, los tipos de medidas, ¿no? Reducción del consumo, en otros casos se prohíbe directamente ese artículo. En otros nos piden pues, que lo ecodiseñemos mejor para que no termine en el medio, en otros pues, que lo marquemos para avisar al consumidor de determinadas cuestiones, para otros se impone una responsabilidad amplia del productor, etc. Se ve súper pequeñito, pero bueno, lo vais a tener. Yo os he explicado un poco los que van más en la línea de reducción de consumo. Por ejemplo, los de prohibiciones, estos mismos vasos y recipientes para comida, pues estos si son de poliestireno, prohibidos. Requisitos de diseño, pues veis ahora que las botellas de plástico el tapón va unido
para evitar esas pérdidas, ¿no? Para evitar el tapón que al final se termina perdiendo y puede terminar pues, en nuestro medio natural. Las toallitas para los productos higiénicos, pues ahí tenemos obligación, tienen obligación las empresas de informar al consumidor de cuáles son las mejores opciones para su gestión o cuáles no son buenas opciones para su gestión. Es decir, por ejemplo, pues por favor no lo tiren por el inodoro, porque al final eso termina llegando a los ríos y a los mares. La extensión de la RAP ya lo hemos comentado, pues para colillas, para toallitas húmedas, pues es necesario. Pone extensión de la RAP, pero luego realmente para algunos de ellos ya hay extensión, ya existía una RAP. Otra que me parece interesante, pues la de artes de pesca. Y luego una cuestión que siempre suscita bastante interés es la del sistema de depósito, devolución y retorno que se implantaría. Lo que hace la ley es decir, vamos a fijar unos objetivos de recogida selectiva de botella de plástico de un solo uso, de botella de bebida de plástico de un solo uso. Te vamos a fijar unos objetivos para determinados años, para 2025 y para 2029. Entonces, si no se cumplen esos objetivos, en 2025 es el 77% de las botellas y en 2029 el 90%, entonces se implementa en todo el territorio nacional un sistema de depósito, devolución y retorno, ojo, de botella de un solo uso. También se puede añadir las latas y los bricks, ¿no? Esto ya se vería posteriormente. Y en el caso de la ley dice, y además voy a poner unos exámenes anteriores. O sea, estas son las condiciones, ¿no? de recogida selectiva. No estamos hablando de reciclado, estamos hablando de recoger selectivamente ese porcentaje de botella de bebida de un solo uso. Dice, pero además voy a poner unos exámenes anteriores, voy a poner un sistema de alerta temprana. Entonces, aunque el objetivo sea para 2025, yo voy a medir este dato en 2023. Y si no se alcanza este objetivo, digamos, examen intermedio, pues de todas maneras ya implementamos el sistema de depósito para intentar asegurar que se llegue al objetivo en 2025, ¿verdad? 2 años después. No sé si esto queda claro. Entonces, realmente estas son las condiciones, ¿no? Bajo las cuales se establecería un sistema de depósito, devolución y retorno, ojo, no para reutilizables, para envases de un solo uso, en este caso botellas, y podrían añadirse las latas de bebidas también. Luego, si tenéis preguntas, de todas maneras, las podemos ver. Y el último punto de la ley que quería remarcar era el de la fiscalidad y los 2 impuestos nuevos. El impuesto principal es, bueno, uno de los impuestos importantes es el de envases de plástico, el que se aplica sobre envases de plástico no reutilizables. Que de nuevo lo que se trata es de promover que cada vez haya más envases reutilizables. Y este impuesto es de 0,45 euros por kilo de envase de plástico no reutilizable. Lo que pasa es que luego se añadió una reducción a esa base, ¿no? Diciendo que, bueno, no se aplicaría sobre la parte del envase que fuera de material reciclado, ¿vale? O sea, se aplica solamente sobre el peso del envase, que no es reutilizable, evidentemente, pero que no es tampoco reciclado. Y el segundo impuesto es el que pretende desincentivar por completo el depósito de los residuos, esto es en general, en los vertederos y también desincentivar la opción de la incineración y la coincineración. Este tipo impositivo es para residuos municipales no peligrosos, son 40 euros por tonelada, aplica a municipios y a empresas, a todo el que vierta en vertedero. Y en el caso de la incineración, 20 euros por tonelada. La entrada en vigor fue en enero de 2023. Y yo creo, no sé cómo vamos de tiempo, Sergio. 15 minutos. 15 minutos, vale. Yo creo que la normativa de envases, que es en realidad aplicar todo esto, vamos a ir mucho más rápido. De hecho, más o menos es el mismo espíritu, solo que en este caso aplicado a los envases, que ya habéis visto que hay muchas cosas que ya vienen en la ley general, ¿no? Y entonces, bueno,
mismos objetivos de promover la reutilización y la prevención, la economía circular, digamos, entendida en su parte más alta y también más retadora. Aplica a todos los envases, a los comerciales, a los industriales y a los domésticos. Se dan definiciones importantes como qué es reciclabilidad, algo cuando se considera que es reciclable. Y sobre ecodiseño, de hecho, acaba de salir ahora un reglamento específico sobre ecodiseño. Hay unos objetivos que se parecen bastante, muchos son los mismos que hemos visto para los residuos en general. Yo creo que aquí, bueno, hemos explicado algunas de las obligaciones para los fabricantes y para las empresas de la distribución. Me parece interesante también hablar de que se promueve, ¿no?, el granel. También lo hemos visto antes en la ley, pero en el caso de la reutilización se ponen también unos objetivos. Aquí ya estos sí son de envases. En algunos casos son del canal Horeca, de los bares, restaurantes, de los hoteles. Pero aquí también, si lo veis en el medio, hay objetivos para el canal doméstico. Es decir, que nosotros como ciudadanos en 2030 vamos a tener que conseguir tener un porcentaje de reutilización del 10% para el caso de las bebidas y del 5% para cualquier tipo de envase. ¿Vale? Y esto irá creciendo en 2035. ¿Vale? Evidentemente los objetivos para empresas y Horeca son mucho más altos porque además también llevan una trayectoria, mientras que, como sabéis, en el canal doméstico pues es mucho más difícil de implementar porque al final pues somos muchos ciudadanos y no tenemos aunque cada vez se ven más, pero todavía queda mucho trabajo por hacer en este ámbito. Y esto también me parece interesante. Tenemos que asegurar digamos, los comercios que sean de más de 300 metros cuadrados, pues van a tener que tener X número de referencias de bebidas reutilizables, ¿no?, en las tiendas. O sea que si, por ejemplo, se ve mejor con el ejemplo, y esto aplica a partir de 2025. Si un comercio tiene una superficie entre 300 y 1000 metros cuadrados, va a tener que tener al menos 4 referencias de envases para bebidas reutilizables. Las pequeñas quedan exentas hasta 2027, pero en 2027 también van a tener que tener por lo menos una referencia de envase reutilizable para bebidas. Bueno, tenemos objetivos de recogida separada muy ambiciosos. Ya os lo he contado que dependiendo de si se cumplen o no estos objetivos de recogida separada, no de reutilización, de recogida separada, pues esto influiría en si se implanta un sistema de depósito, devolución y retorno o no. Y, por supuesto, objetivos de reciclaje cada vez más ambiciosos. Los tenemos en general y por cada tipo de material. Y finalmente, bueno, pues estos son un poco los retos y oportunidades que tenemos, porque al final es avanzar muchísimo en la reducción y en la reutilización, ¿no? Yo creo que simplemente que sepáis que lo que os comentaba al principio, que este Real Decreto de Envases va a cambiar porque acaba de salir el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envase, que va en la misma línea de ser cada vez más ambiciosos. Hay un informe de alerta temprana que dice que España es verdad que corre el riesgo de no cumplir los objetivos fijados para 2025 a nivel de residuos en general, y que va a haber que avanzar mucho pues, en aquellos flujos de residuos pues, que no tienen pues, que hasta la fecha pues, no tenían una obligación de una recogida separada, ¿no? Y entonces, pues hay, como por ejemplo el caso de los biorresiduos en muchos municipios, bueno, pues que hay que poner mucho esfuerzo en esa parte. En el caso de los envases, decía que España que estaba bien encaminada para cumplir los objetivos de reciclaje de envases, pero es que, claro, aquí Ecovidrio, Ecoembes, los envases de medicamentos, etcétera, es que tienen un recorrido de 25 años, claro, no se puede comparar. Y bueno, un poco más en la línea, ¿no?, de que es absolutamente necesario avanzar. La tasa de circularidad a nivel europeo es baja, la de España no es buena,
y es necesario seguir haciendo un esfuerzo digamos, por todas las partes involucradas. Esto es un ejercicio de corresponsabilidad. Son las administraciones públicas, son las empresas, son los ciudadanos, somos todas las organizaciones sociales, ambientales, todos tenemos un papel, ¿no?, en el que podemos promover que llegue esa circularidad a nuestra economía. Una cosa que me parece reseñable es que ni siquiera había datos concluyentes, ¿no?, respecto a la tasa de circularidad. Entonces, porque hay que mejorar los sistemas de seguimiento, de trazabilidad, hay que saber más. Y que además nos estaban utilizando los fondos de la Unión Europea destinados, porque aquí hay fondos Next Generation para ayudarnos a conseguir esa circularidad. Entonces, bueno, porque hay que utilizarlos, hay que avanzar también ayudándonos de los medios que se ponen a nuestra disposición. Y yo creo que con esto, muchísimas gracias. Espero que no haya sido muy largo. Está perfecto. Y quedo a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta. Mercedes. Mira. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me oís, Hola. verdad? Sí. Sí. Bueno, yo quería hacer un hincapié hemos hablado de leyes. Bueno, ante todo, gracias por la charla. De verdad que me ha gustado un montón. Además, soy profesora y yo esto luego lo transmito en el cole, que es muy importante a los chavales desde el principio y tal. Pero me gustaría saber qué podemos hacer como ciudadanos cuando nuestra vivienda está situada en un sitio donde hay varias empresas y no cumplen con esto. O sea, yo en concreto tengo varios establecimientos de cadena de comida rápida y yo hago mucho hincapié y hablo con ellos de forma educada, pero no hay manera. Ellos no me hacen caso y una de las cosas que me encuentro es que manipulan el aceite usado de una forma incorrecta. Yo me gustaría saber si tiene que hacerlo una empresa específica, porque yo me encuentro muchas veces aceite en los contenedores de el gris y naranja. Entonces, bueno, he ido a hablar con ellos, me han dicho que no se vuelve a repetir, pero se vuelve a repetir. Entonces, ¿a dónde me podría dirigir yo? Porque he llamado a la policía, pero no lo he conseguido, ¿no? Pues depende de cuál sea el incumplimiento. Hay toda una serie de sanciones y en la ley también se identifica en el apartado de sanciones quiénes son los responsables de hacer cumplir la ley o de ejecutar las sanciones correspondientes o de tramitar los expedientes si hiciera falta. En general, cuando estamos hablando del incumplimiento de una empresa, es que depende de cuál sea el incumplimiento. Hay veces que a lo mejor puede ser el propio ayuntamiento, si se incumple alguna ordenanza. Lo que no sé es si a lo mejor normalmente las empresas no pueden llevar sus residuos, por ejemplo, a los puntos limpios, pero hay ayuntamientos que sí lo permiten. Hay ayuntamientos que también hacen recogida puerta a puerta en el centro de las ciudades. Entonces también hay que ver un poco cuál es la recogida selectiva que se ha planteado en tu municipio y si permite a las empresas aprovecharlo. A las empresas normalmente suelen ser pequeñas, ¿no? Comercio o restaurante pequeño, ¿no? Entonces eso hay que verlo. Y luego normalmente cuando es un incumplimiento de un requisito, ¿no?, de como productor, pues son las comunidades autónomas las que tienen la capacidad de sancionar a las empresas que incumplen. Vale, o sea, que me tendría que dirigir a la Comunidad de Madrid, ¿no? En este caso, para ver. Yo te diría que sí, o sea, tendría que verlo un poco más. Si quieres hablamos, pero creo que en principio, o sea, por ejemplo, nosotros el problema que tenemos o una cuestión con la que hemos luchado mucho es con el tema del fraude, ¿no? Pues las empresas, hay empresas que están pagando las cantidades que les corresponden y hay otras que no. Bueno, pues esto nosotros no, pues a lo mejor sabemos que una empresa no lo está haciendo, pero no le podemos ni sancionar, solo le podemos mandar una carta informativa y decírselo a la comunidad autónoma. Le decimos a la comunidad autónoma, oiga, este señor, esta empresa no está cumpliendo con sus obligaciones, por lo menos en lo que respecta a mí. Entonces luego ya está en manos de que se le abra un expediente y la comunidad lo siga. Pero es que depende, porque es que luego hay muchos otros tipos de incumplimientos que a lo mejor no es la comunidad autónoma. Entonces yo te aconsejo que te informes un poco. Bueno, haces muy bien en hablar con ellos, porque también al final muchas veces las empresas y sobre todo las pequeñas, es que esto les queda
Muy de bien. fijo. O sea, es que tú yo imagínate me la veo- cantidad de cosas que he dicho, o sea, sí. el pequeño Yo es que comercio. me veo, claro, yo me veo un poco impotente, ¿no? Yo estoy muy concienciada con estas cosas y veo que nadie las cumple o casi nadie las cumple. Entonces, me da pena, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo que esto se haga como ciudadano? ¿Cómo puedo convencer, ¿no? Y me veo un poco atada, ¿no? Porque me dicen, bueno, señora, para que usted no sea tan feliz, sea más feliz, no voy a estar recogiendo esto todo. No es eso, ¿no? O sea, lo que busco es eso, ¿no? Que haya una concienciación, pero es muy difícil, es muy difícil. Sí. Pero yo creo que al final lo que ocurre es que cuando ya somos cada vez más muchos los que lo pedimos, también se va generando esa conciencia. Ya sé que hay veces que parece que cae en saco roto y que no está funcionando para nada, pero al final es como, ¿sabes? O sea, a base de repetir. Cuando te lo dicen 50, ya es como que haces más caso. Y cuando además 50 personas, tú ves que a tu cliente es algo que le importa, te pones las pilas. Sí. Te pones las pilas y te interesas. Y luego aparte es que hay una parte que es de 100% de obligación. Ojo que hay, de las cosas que he hablado, muchas obligaciones no han entrado todavía en vigor. O sea, es que hay que dejar un margen también a las personas y a las empresas y a todo el mundo para que se adapten, ¿no? Son cosas. Pero bueno, si hay una cosa en concreto que tú ves, es simplemente informarse, comentarlo y que ellos vean que a ti como clienta te interesa, que te importa. Vale, muchas gracias. Muchas Nada. gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale. Pues nada, agradeceros que hayáis estado aquí presentes en la formación, agradecer a Nancy, por supuesto, y recordaros que el próximo 1 de junio es la gran recogida que organiza Proyecto Libera en el Metro Cuadro contra la Basuraleza, que ya se puede formar los puntos. En la página web tenéis toda la información, proyectolibera.com, y ahí os esperamos en la gran recogida. .org, perdón, es verdad. El punto .com me ha traicionado, es verdad, .org. Así que muchas gracias por asistir y recordaros que esta grabación, o sea, esta formación ha quedado grabada y la subiremos en nuestro canal de YouTube por si tenéis cualquier consulta que queráis hacer, os la podáis volver a ver. Así que Muchas un placer. gracias. Muchas gracias. Que vaya bien. Adiós. 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 Chao. Adiós.